Estamos de vuelta en CIBSE Noticias más temprano. Ya sabe que todos los miércoles contamos con la presencia de don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. Don Jaime, qué gusto saludarlo, bienvenido. Sí, encantado de saludarte a ti y a tu amable auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí, don Jaime. Y hoy tenemos otro caso por parte del auditorio que la verdad está muy interesante y vamos a ver cómo se resuelve con su ayuda. Así que voy a comenzar a leer. ¿Le parece, don Jaime? Con mucho gusto, adelante, sí. Aquí dice, bonito día. Quiero pedirle a don Jaime una orientación. Me pensioné, pero no puedo retirar mi SAR 92 ni el dinero del Afore por desgaste de las huellas de mis dedos. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias por la orientación. Pues la verdad, don Jaime, yo creo que ese es un caso importante. Casualmente hace unos días estábamos platicando de qué sucedería cuando pasa esta situación. Y para empezar, me gustaría que nos comente, don Jaime, qué es el SAR 92. Bien, vamos a empezar precisamente por platicar lo que es el SAR 92. El SAR 92 son las aportaciones que durante 1992 y hasta el 30 de junio de 1997 hicieron los patrones por mandato de ley en favor de los trabajadores para que ese dinero se les entregara a los trabajadores una vez que lograran obtener su pensión o bien cumplieran 65 años de edad, lo que ocurriera primero. De tal manera que el SAR 92 en muchos trabajadores sí tienen ese ahorro en su cuenta individual, otros no, por falta de precaución, por falta de previsión, pero quienes los tienen podrán recibir esos recursos una vez que cumplan cualquiera de los dos requisitos: obtengan una resolución de pensión o bien cumplan 65 años de edad. Excelente, don Jaime. Ahora esta situación de las huellas es importantísima porque además no solo para eso, sino para otros trámites. ¿Qué se puede hacer o cuál es el proceso para poder recuperar ese dinero? Bien, vamos a platicar primero lo siguiente. Fíjate que desde el año 2015 Sí. la CONSAR instituyó que todos los trabajadores tendrían que tener ahora un expediente electrónico y ya no respaldado en papel. Y empezaron todo un proceso de migración y a los trabajadores se les pedía que acudieran a las AFORES o siempre que fueran a hacer algún trámite de registro, traspaso, disposición de recursos, se tenía que integrar primero ese expediente. Las AFORES conocen ese proceso como se llama enrolamiento. Enrolamiento se llama ese proceso que consiste en la generación de un expediente electrónico de identificación de cada trabajador. Y dentro de ese proceso precisamente se digitalizan las huellas dactilares, la firma manuscrita del trabajador, se hace una grabación de su voz y se le toma una fotografía de su rostro para tener rasgos antropomórficos. Y cada vez que el trabajador vaya a hacer de manera subsecuente un trámite en la AFORE, necesita forzosamente autenticarse y demostrar que él es quien es, ya no solo con la credencial del lector o con algún otro medio probatorio de su identidad, sino que además tiene que utilizar al menos 3 huellas dactilares para comprobar que él es quien es. Sabido es que con el tiempo las huellas dactilares se borran, se van desgastando, y más en estos días cuando estamos utilizando geles antibacteriales y demás. Entonces, esto hace que las huellas dactilares se vayan dañando, se vayan deteriorando. En muchas personas incluso no se han podido dar de alta al sistema de ahorro para el retiro en una AFORE porque sus huellas no son legibles a los dispositivos digitales. Y por supuesto, quienes ya están y quieren también hacer sus retiros y demás, resulta que no pueden hacerlo porque ya sus huellas dactilares están dañadas y los lectores no logran identificar esa huella con su titular. Y esto sí está resultando un gran problema. La CONSAR todavía no se ha pronunciado en esta situación. Las AFORES tampoco tienen contemplado esta circunstancia en sus manuales de procedimientos transaccionales. Entonces, esto sí va a representar en cosa de unos 5 años quizás, o 8 o 10, un problema severo para una gran cantidad de trabajadores o de pensionados que no van a poder realizar trámites por el deterioro que sufren sus huellas dactilares. Bien, don Jaime, entonces la gran pregunta es, ¿qué puede hacer esa persona y los que están en esta misma situación? ¿Sería una cuestión de esperar a que todo este proceso finalice?
Bueno, la CONSAR tiene que emitir precisamente reglas prudenciales en este sentido para ver cómo se van a subsanar. Mientras tanto, ¿yo qué puedo hacer? Debo cuidar mucho el uso de detergentes, sanitizantes, productos químicos y demás en mis manos, cuidarlas, mantener siempre mis manos, mis yemas muy bien hidratadas, de tal manera que procuremos que esto no ocurra. De por sí, las huellas dactilares van desapareciendo con la vejez. Se Claro. estima que las mujeres a los 63 años prácticamente ya tienen un deterioro sobresaliente y los hombres alrededor de los 66, 67. Las damas, pues carambas, usan mucho el detergente en las casas para lavar, para el lavado de los trastes de cocina y demás. Usan cloros, usan pinos, usan muchos. Entonces, esos productos van dañando sus huellas dactilares y las van afectando. Entonces, hay que cuidarnos y hay que pedir de alguna manera que la CONSAR y la SAFORES se pongan a trabajar en este tema y nos den soluciones, porque no pueden quedarse así como están las cosas hoy día. Muy bien, pues don Jaime, esperar los comunicados y cómo va a ser todo este proceso. Y por lo pronto, la siguiente semana lo esperamos con otro caso por parte del auditorio. Y por cierto, ¿a dónde la gente puede comunicarse para que pueda enviarle su caso? Con mucho gusto pueden escribirme a mi retiro y pensión @gmail.com y con gusto lo podremos atender. Muchísimas gracias, don Jaime. Lo esperamos la siguiente semana. Que tenga un excelente día. Igualmente. Muchísimas gracias a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. Vámonos con más información. Por eso nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima. Adelante.